efectivamente. Hola amigos, saludos, muy buenas noches. Nos ha pillado la cámara desprevenidos. Estábamos, bueno, muy tranquila y sobre todo muy satisfactoriamente charlando con nuestra invitada en esta noche. Una invitada a la que ustedes seguro que van a reconocer en el momento que aparezca en pantalla, porque ha sido pues una contertulia habitual en nuestras anteriores ediciones de este espacio de educación para la salud, que como ustedes saben les llega con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Es Gemma Cachón Torresoto. Buenas tardes, Gemma. Buenas noches, José. Buenas noches. La verdad es que es un placer para mí volver a recibir a quien, bueno, ha sido alma mater casi de este programa en el año pasado y el anterior, y con quien hemos tenido oportunidad de hablar de diferentes aspectos relacionados con la salud humana. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece particularmente importante, porque vamos a hablar del virus del papiloma humano. Sí, efectivamente. Un tema, por cierto, importante y para la salud esencial, sobre todo desde hace unos años, donde hemos tomado conciencia de su importancia. Recomendación, efectivamente. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues el virus del papiloma humano es un virus de la familia Papilloviridae, ¿no? Afecta únicamente a la especie humana y se conocen hasta 100 tipos distintos en función de las modificaciones del ADN. Sí me gustaría destacar que afecta y se replica sobre todo en los tejidos. Es un virus que afecta a los tejidos mucosos y cutáneos, manifestándose principalmente en la piel y en el tracto anogenital. De ahí la importancia. Claro. Es decir, la infección por el papilomavirus humano es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. De ahí la necesidad y la inclusión dentro de los calendarios de la vacunación sistémica a nivel de los calendarios pediátricos, por la necesidad de prevenir. De los distintos serotipos que tiene, pues como hemos dicho hay 100 sobre todo, pues a lo mejor son más frecuentes. El 1, el 2 y el 4 son los responsables de infecciones de las verrugas vulgares y plantares. El 6 y el 11, pues por ejemplo, provoca papilomatosis, orofaringia recurrentes, que no son frecuentes. Se ha dado algún caso en niños durante el canal del parto, que ha sido infectado por la madre, y sobre todo sí en adultos, de mayor frecuencia y de vía de transmisión, la transmisión es sexual. Y sobre todo vamos a destacar una serie de tipos que son potencialmente oncogénicos. ¿Qué quiere decir? Que estos, durante infecciones sostenidas, sí pueden desencadenar los primeros estadios o fases iniciales precancerosas que dan lugar al cáncer de cervix, el cáncer de cuello de útero, fundamentalmente los tipos 16 y 18 que contienen las vacunas. Claro, es que estamos viendo, por lo tanto, que no estamos hablando de algo baladí, es algo particularmente importante que puede ser puntualmente grave si efectivamente se produce este tipo de infección. Hemos dicho que la principal vía de contagio es la que se establece a partir de las relaciones sexuales. Efectivamente. Por lo tanto, la prevención de entrada ya se sabe, precaución en las relaciones sexuales. Pero además, las vacunas que en cierto tiempo fueron contestadas, pero que de momento parece que el debate ha quedado zanjado porque se ha podido comprobar que efectivamente las vacunas son fundamentales para poner una barrera al desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Yo, pues, como sanitaria, abogo y apuesto, y además considero que la vacunación es la medida de prevención más eficaz y la mejor medida que hemos tenido en todos los tiempos, junto a la potabilización del agua, porque lo que hacen es que nos protegen de enfermedades inmunoprevenibles. Claro. Y fundamentalmente estamos acostumbrados, hay vacunas bacterianas, hay vacunas, pero fundamentalmente las patologías víricas. Es decir, la mejor forma de prevenir, además en medicina más vale prevenir que curar, es decir, como todo, son claro. Riesgo-beneficio, en medicina el riesgo cero no existe. Claro, entonces, ante toda sintomatología siempre se considera el balance riesgo-beneficio, en este caso siempre han sido beneficiosas. ¿Por qué? Pues por ejemplo el cáncer de cuello de cervix, los cánceres cervicales, son los de mayor incidencia a nivel mundial en las mujeres tras el cáncer de mama. Lo que pasa es que en España la incidencia es muy baja, es de los países europeos que menos incidencia tiene,
Pero sin embargo en contraprestación no podemos perder el objetivo, que bueno, que es una vacuna que nos previene no solo de determinadas patologías o condilomas, verrugas genitales, es decir, de determinadas patologías silentes, que la mayoría de las infecciones, en el 80-90% de los casos, son recurrentes y desaparecen curando al año o 2 años. Lo que pasa es que hay un porcentaje de un 3 a un 10% de probabilidad que esas infecciones persistan, y estas infecciones persistentes, por los tipos que hemos dicho potencialmente oncogénicos, son los que pueden dar a las lesiones precancerosas, que si no se tienen las medidas oportunas de prevención, derivan en cáncer de cuello cervical y también vaginal, es decir, los distintos serotipos, incluso en el ACI, en la asociación en el Comité Asesor de Inmunización para el Adulto en Estados Unidos, incluso debido al aumento del cáncer anal, se ha justificado y se ha recomendado la vacunación en niños de 11 a 21 años. O sea, que es una patología sin prisa pero sin pausa. Inicialmente en España, como he dicho antes, la incidencia es pequeña, es el menor país a nivel europeo, pero sí destacar que aparecen unos 2.000 nuevos casos y que el 60-70% de los cánceres cervicales son provocados por los tipos 16 y 18 que llevan ambas vacunas aprobadas por la Agencia Europea. El plan de vacunación, ¿cómo se establece? ¿A partir de qué edad y por qué? Pues sobre todo las recomendaciones de los expertos, es decir, en un principio uno de los tabúes no se consideró el empezar a tan temprana edad a vacunar, pero sí que es necesario, sobre todo son las recomendaciones de los expertos, como he dicho antes, tras evaluar riesgo-beneficio, porque la prevalencia de infección es máxima cuanto antes se inicie la relación sexual. Otro de los factores que influye también fundamentalmente es la promiscuidad propia y ajena, es decir, es una forma de prevenir incluso en las personas, como son patologías inicialmente asintomáticas, y no el hecho de estar infectado previamente por estos tipos de virus potencialmente oncogénicos quiere decir que desarrollen, no, el desarrollo al estadio previo o mutación, células escamosas, y posteriormente los estadios iniciales de neoplasia leve y moderada tardan de 10 a 20 años en aparecer, pero si se tratan a tiempo no desencadenan en la patología, en la gravedad del problema. Y sobre todo garantizar, pues bueno, que a raíz de la justificación y de ser la enfermedad más importante, más frecuente de transmisión sexual en el mundo, incluso pues a partir del 2008 la Asociación Española de Pediatría incluyó la vacunación completa en niños de 11 años, y luego el Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud lo ha incluido en el calendario inicialmente a las niñas de 11 a 14 años, pero por eso, por evitar que la inmunogenicidad es máxima. Antes, si no se ha tenido contacto con cualquier tipo de posibilidad de contagio virus, efectivamente. Con el virus. Es decir, que normalmente la vacunación, bueno, de hecho ya se establece antes del inicio de las posibles relaciones sexuales. Estamos hablando de una edad en la que lo normal es que no haya habido ningún tipo de relación. Por cierto, hablamos fundamentalmente de las niñas y hablamos del posible cáncer del cuello del útero. ¿Es que esta enfermedad, este virus de papiloma humano, no afecta a los niños? Sí, vamos a ver, y de hecho hemos dicho antes, inicialmente los distintos tipos potencialmente oncogénicos no es solo del cáncer cervical, de cervix, sino también de útero, de vagina, de pene, es decir, de los órganos genitales externos, vulvares, es decir, que tiene una incidencia. Sí que es cierto que fundamentalmente los 16 y 18, los de mayor potencia vírica y complicación, por decirlo de alguna forma, son pues los que se encuentran en más del 70% de los cánceres de cuello de útero. Como he dicho antes, el ACI, el Comité Asesor, también una de las justificaciones que quería completar en el calendario de vacunación, los expertos han recomendado la inclusión completa porque se garantiza el cumplimiento, es decir, la pauta completa de las 3 dosis necesarias para cubrir y para conseguir esa inmunogenicidad del 99 al 100% frente a esa patología. Descontando la población que, en fin, es promiscua, establece relaciones sexuales y las mantiene,
en cantidad superior a la media, etcétera. Descontando esta posibilidad de aparición del virus de papiloma, ¿se puede decir que hay algún sector de población, digo descontando esto, particularmente predispuesto? ¿Se sabe si aquí hay una especie de herencia genética o no? Vamos, sí, fundamentalmente sí que hay que tener en cuenta, tras la evidencia de la eficacia, inmunogenicidad y todos los estudios que se han realizado con ambos medicamentos que existen actualmente frente a esta patología y que han sido aprobados por la Agencia Europea y Española del Medicamento. En los distintos estudios, insisto, sí que se ha visto que es necesario, me gustaría citar, y no crear alarma social, porque, insisto, entre el 80 y 90% de las infecciones provocadas por este virus son recurrentes y en unos años han curado. Sí que es cierto que jugamos con esa probabilidad de la persistencia, es decir, esas infecciones persistentes por estos virus potencialmente oncogénicos y precursores de las lesiones precancerosas son las que hay que tratar y prevenir para evitar que llegue al avance y a los estadios ya desarrollados, la aparición de dicho cáncer, de dicha patología. También me gustaría decir en cuanto a lo que me ha insistido antes, es decir, es necesario que se dé esta infección persistente de forma mantenida, pero hasta que se manifiesta un cáncer, en los estudios, la probabilidad de los estudios que hay de desarrollo son de 10 a 20 años, sí. Pero en medicina no puedo garantizar un número, una estadística. Claro. Entonces, aparte otros factores externos, pues los propios autoinmunes, el propio estado autoinmune del paciente, de la persona, el haber sufrido, por ejemplo, el ACID, vuelvo a insistir, en Estados Unidos ha incluido a todas las mujeres de 9 a 26 años y está ampliándolo ya los estudios de eficacia hasta los 45. ¿Por qué? Porque no se consiguen a lo mejor títulos de fabricación de anticuerpos tan elevados, pero sí se garantiza una protección, a lo mejor si no del 90%, sí de un 40%, en torno a un 40%, o sea, siempre el beneficio supera el riesgo. Sí, es decir, ¿Factores externos que influyen? Pues de los que se puede determinar el tabaquismo, los malos hábitos higiénico-dietéticos, como comentó, todo influye en el estado de salud de la situación de la persona, el uso a lo mejor prolongado de determinado anticonceptivo oral, es decir, hay una serie de factores y la predisposición genética efectivamente predisponer. No es que sean determinantes, pero sin duda alguna pueden influir en la aparición. Bueno, estamos hablando del virus de papiloma humano, que puede derivar en problemas de carácter oncológico, pero que afortunadamente es perfectamente prevenible, se sabe que con la vacuna se va a eliminar. Y la vacuna es la prevención fundamental en esta patología, acompañada de los cribados, de los test de Papa Nicolau, es decir, que son las citologías periódicas, que son esenciales, y la prevención en cuanto a la hora de establecer las relaciones sexuales, la prevención media que nos proporciona el profiláctico, porque muchas veces, es decir, se ha demostrado que hay un riesgo, una probabilidad de entre un 50 y un 80%, es que hablamos más de la mitad, más del 50% de riesgo mínimo de infectarse en una relación contacto directo con una persona que esté infectada activamente y no lo sepa. Claro, que también se puede dar el caso. Era lo que yo iba a llegar ahora, que se puede estar perfectamente infectado con el virus y no tener conciencia de que se está. Por lo tanto, a la hora de las relaciones sexuales, ya no por el riesgo del embarazo, sino sencillamente por una pura medida higiénica, el uso del preservativo, yo creo que está aconsejado absolutamente, ¿no? Yo lo que quiero dejar claro es la forma, o sea, la prevención fundamental es la profilaxis previa, que es la vacunación inicial para conseguir una inmunogenicidad lo más alta posible, y de forma sistémica, cumpliendo con las 3 pautas, que me gustaría posteriormente hablar de las 2 tipos de vacunas si nos queda tiempo, para completar la pauta y fundamentalmente las medidas de prevención y de controles en las distintas, como han avalado, luego hablaré al final de un grupo de sociedades científicas españolas, en concreto 13, ahora en octubre del año pasado, el 2012, hablando de la necesidad y la justificación
de esta Estamos hablando de la importancia que tiene efectivamente sí. las vacunas. ¿Y cuál es el protocolo de vacunación? Vamos a hablar de este tipo de vacunas. No olvidar que es necesario, ambas vacunas protegen frente a los dos tipos potencialmente de mayor relevancia, porque aparecen en más del 70% de los casos que hemos dicho antes del cáncer de cuello de útero. También, es decir, se ha conseguido una efectividad del 90% frente a las patologías esas recurrentes, frente a las infecciones persistentes, frente a una protección frente al 90% frente al condiloma o verruga genital, es decir, una protección muy buena, y ambas vacunas tienen, como digo, los serotipos 16 y 18. Está la bivalente y la tetravalente. Ambas constan de 3 dosis y cambia un poco la segunda dosis en cuanto a la pauta. Pero lo importante es que sí tienen que ponerse las 3 dosis en el primer año, dentro del mismo año, de la periodicidad, y luego en la eficacia hemos dicho que es máxima, conservando siempre entre 2 y 8 grados cuando sea a nivel título personal o lo tengamos, manipulemos el medicamento en casa, tener las condiciones, pero sobre todo insistir en la necesidad de que ambas vacunas son eficaces, son seguras, están avaladas, y están incluidas dentro de los calendarios de vacunación sistémico. Bueno, ¿cómo se accede a la vacuna? Es decir, una persona que se quiere vacunar... están, como decimos, dentro del calendario, la recomendación dentro del calendario. Pero imaginémonos desde cuándo está incluido en el... Están incluidas desde el 2008, dentro la Asociación Española de Pediatría las incluye la pauta completa de vacunación, y los comités interterritoriales, que son dependientes dentro del Sistema Nacional de Salud en las distintas comunidades autónomas, la recomiendan entre los 11 y 14 años, como hemos dicho antes. Entonces siguen con el cribado del perfil de edad, cumpliéndolo. Sí que se habló, el año pasado se está barajando la eficiencia, debido a la situación económica ante la que nos encontramos, la eficiencia del mantener la inclusión de la vacuna dentro del calendario. Pero pienso que, bueno, que como he comentado antes, hay un documento, ¿no?, una declaración mantenida de 13 sociedades científicas españolas donde justifican la necesidad de esta prevención, como hemos dicho antes, de la inmunización y del prevenir, más vale prevenir. De momento, del calendario de vacunaciones de este año no se ha eliminado. No, se ha mantenido. O sea, ahora mismo están en estudio. No quiere incluso decir, porque se está estudiando, ya indicó. Y aquellas personas que tienen más edad y que no han tenido opción a esta vacuna porque cuando ellos tenían 12, 13, 14, 15 años no estaba incluida en el calendario de vacunaciones, ¿de qué manera, si lo desean, pueden acudir? Siempre ante el especialista que considere y evalúe el riesgo-beneficio y se lo prescriba. Es una prescripción de... Sí, únicamente tras evaluar, del como ginecólogo, hemos dicho antes, sin más. Exactamente, o en cuyo caso también del urólogo, en el caso del chico, y sobre todo incidir, bueno, que no solo entre las sociedades, las 13 sociedades que han firmado de forma consensuada exactamente el acuerdo y el apoyo, pues que está la Sociedad Española de Pediatría, de Atención Primaria, de Ginecología, de Oncología, en fin. Hay mucha justificación o respaldo detrás de esta Efectivamente, se estima que la diferencia entre costo-beneficio va a ser indudablemente mejor el que se mantenga en el calendario de vacunaciones, porque es una vacuna sin duda alguna importante, muy importante, fundamental, diríamos, para prevenir la posibilidad de que el papiloma pues derive a un problema efectivamente de consecuencias infinitamente más graves. Como siempre, Gema, como siempre, es un placer haber contado con la presencia de Gema Cachón, miembro del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, y que desde luego, bueno, pues una vez más nos ha iluminado en relación a un tema que vemos que tiene más importancia de la que en un principio pensábamos que podía tener, porque el virus del papiloma humano, afortunadamente, pudiendo tener los riesgos que tiene, que afortunadamente en España son los más bajos de toda Europa, hay que decirlo así también, porque es bien cierto, pues se resuelve sencillamente con la vacuna. Junto con medidas, los cribados, es decir, los cribados y las medidas, la prevención, es decir, los controles rutinarios, los test de papilomavirus, y decir eso, que en Estados Unidos
Ya desde junio del 2012 se ha recomendado la inclusión debido al aumento de determinados tipos de cáncer en varones, incluso en pacientes, ya no han reconocido eso, hombres, mujeres, homosexuales. Y a partir de bien tempranito, ¿no? Sí, que sufren el virus, es decir, el SIDA. De inmunosupresión, menor de 26 años, también lo han recomendado, pues por eso. Luego el riesgo-beneficio queda está claro, justificado. es evidente. Gemma, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos telespectadores, de verdad que muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Volveremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces, sean felices, si es posible, y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas noches.